Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, ¿qué les parece si comenzamos a estudiar qué son los derechos humanos? Porque, claro, en la actualidad nosotros solemos escuchar comúnmente hablar de los derechos humanos y tenemos que entenderlos por tales, o mejor dicho, tenemos que entender que estos son aquellos derechos que se tienen por la simple condición de ser persona. Los derechos humanos los poseemos por el simple hecho de ser personas. Y atentos con esto, porque si ustedes recuerdan el video anterior correspondiente a la dignidad humana, por supuesto están más que invitados a verlo, van a comprender entonces que los derechos son la base y el respaldo de la dignidad humana. Entonces vamos a agregar aquí que los derechos humanos no solo los poseemos por el simple hecho de ser personas, sino también que son la base y respaldo de la dignidad humana. Entonces sigamos delimitando un poquito más este concepto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque claro, nosotros tenemos que entender que los derechos son reconocidos y garantizados a todos los habitantes de un estado. Todos poseemos derechos, no debe haber ningún tipo de discriminación, ni política, ni jurídica, ni económica. Todos debemos tener los mismos derechos, porque recordemos son la base y el respaldo de la dignidad humana. Pero sigamos un poquito más adelante indagando sobre este tema de los derechos humanos, porque como ustedes pueden ir viendo, la noción que hoy se conoce como derechos humanos tiene una historia. ¿De dónde viene? Nos vamos al siglo XVII. Siglo XVII. ¿De dónde? O mejor dicho, ¿dónde nos vamos a posicionar? Nos vamos a posicionar en la filosofía del derecho natural. Filosofía del derecho, vamos a abreviar derecho, natural. ¿Y a quién, o mejor dicho, a quién o de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de un señor que nos cae muy simpático, que es John Locke. Recuerden que en nuestros videos de la serie de filosofía dentro de Educatina, nosotros hablamos de John Locke. ¿Por qué citamos a Locke? ¿Por qué nos fuimos al siglo XVII? Porque es este filósofo inglés uno de los representantes más destacados de este movimiento de la filosofía del derecho natural. Y les cuento que él sostenía que todas las personas, sin distinción, es decir, todos los seres humanos, eran por naturaleza titulares. Éramos por naturaleza titulares, es decir, dueños de derechos, dueños de derechos. Recuerden que las 2D es la abreviación de derechos. Entonces, estos derechos se desprendían para John Locke de nuestra propia condición humana. Vamos a sostener hasta ahí que se desprendían, vamos a poner aquí, o se desprenden de nuestra propia naturaleza. Entonces, todos los seres humanos, sin distinción alguna, somos titulares, es decir, dueños de derechos. Estos derechos se desprenden de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia condición humana, es decir, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad. ¿Cómo va a llamar a estos derechos? Los va a llamar ni más ni menos que derechos naturales. Yo les invito a que en el próximo video hagamos un repasito por la historia de los derechos humanos para luego clasificarlos y ver los tipos de generaciones. No dejen de ver nuestros videos de cívica. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.